a conocer al público el currículum de la doctora Frida Díaz Barriga. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Es un honor estar en esta mesa presentando a una destacada investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realmente no voy a dar, a describir un muy largo currículum, una muy larga trayectoria, de la cual todos de alguna manera conocemos. Me voy a remitir a hacer una muy breve semblanza, como así me lo ha solicitado la doctora Frida Díaz Barriga. La doctora Frida Díaz Barriga Arceo, mexicana, doctora en Pedagogía y profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, coordina el Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC. Por invitación de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, se integró en 2007 al equipo de expertos iberoamericanos en educación y tecnologías de la informática y la comunicación. Sus áreas de investigación y docencia comprenden desarrollo y evaluación del currículo, diseño educativo, evaluación y formación docente, socioconstructivismo y TIC en educación. Entre los libros que ha publicado como autora, coautora o editora, se encuentran Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, publicado por McGill en 2002 y 2010, Enseñanza situada, también por la misma editorial, en 2006, Aprender a aprender, en la editorial Ángeles, 2007-2010, Impacto de la evaluación en educación superior mexicana, por Anuyes, en 2008, Aprender y enseñar con TIC en educación superior, Contribuciones del socioconstructivismo, por la UNAM, en 2009, Experiencias educativas con recursos digitales, Diseño tecnopedagógico y experiencias educativas en 2012, Portafolios docentes en la UNAM y Díaz de Santos en 2013, Las políticas TIC en los sistemas educativos en América Latina, Caso México, UNICEF, OEI, 2014. Ha dirigido más de 96 tesis, donde los estudiantes se han graduado en licenciatura, maestría y doctorado. Asimismo, ha participado en una diversidad de congresos académicos y eventos de formación a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues, repito, es un orgullo tener con nosotros a la doctora Frida Díaz Barriga, quien tiene la palabra. Pues muy buenos días a todos, muchísimas gracias al doctor Jesús Salinas, querido colega de mucho tiempo atrás, te agradezco que estés acompañándome en esta mesa. Quiero agradecerles a ustedes su asistencia, su paciencia y agradecerle muchísimo tanto a Jesús como a Sergio que hayan venido al rescate, porque para mí era muy importante poderles presentar algunos de los proyectos que dan sentido y concreción a lo que les voy a presentar y bueno, pues ellos llegaron aquí a salvarme para que pudiéramos tener acceso a internet y ustedes puedan ver los proyectos. Creo que me voy mejor a ubicar allá para poder estar viendo yo misma la presentación y estarla monitoreando. Bueno, tal vez lo primero. Bueno, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Bueno, lo primero tal vez comentarles que la presentación que he preparado pues es para ustedes, con todo gusto, yo la quiero dejar aquí en el Congreso para quien quiera tener acceso a ella, la pueda recuperar. Siento que sobre todo estos ejemplos que quiero compartirles, pues me gustaría que tuvieran después la oportunidad de navegarlos y ver a ella realmente con más tiempo y profundidad en lo que consisten los proyectos que les quiero presentar el día de hoy. Bueno, pues el tema va a ser de la enseñanza situada y experiencial y el tema lo he querido concretar precisamente a través de esos ejemplos en el campo de la enseñanza de las ciencias.
Por favor, la siguiente, Sergio, si eres tan amable. Quisiera iniciar pues comentándoles un poco qué es esto de la visión situada, del aprendizaje, del conocimiento, porque si bien no quiero que sea una conferencia sobre el aspecto teórico, sí me parece importante ubicar conceptualmente el tema, porque ustedes saben que muchos de los conceptos en el campo de la educación de repente se manejan de una manera tan laxa, tan abierta, pues que terminan perdiendo su significado y pues ya todo es aprendizaje significativo, ya todo es constructivismo, ya todo es evaluación auténtica, ya todo es enseñanza situada. Entonces, un poco esta reflexión para ubicar cuál es el punto de partida del tema. Quisiera iniciar, bueno, comentando algo de por qué se habla de visión situada, situada en contexto, situada en una realidad, situada en una serie de escenarios que dan sentido a lo que aprendemos. Y situada también porque, aparte de reconocer que los procesos de aprendizaje implican procesos cognitivos, implican un importante trabajo de construcción de conocimiento, de atribución de sentido, de significado de parte del alumno, también representan, y eso es lo que se quiere destacar sobre todo en esta perspectiva, actos sociales. ¿En qué sentido actos sociales? Pues porque ocurren en un contexto, porque ocurren gracias a la mediación de otros, porque ocurren también gracias a la mediación de una serie de instrumentos y de artefactos, y porque es en torno a esos escenarios sociales, educativos, de los contextos reales donde nos desenvolvemos, que podemos promover el aprendizaje, ¿sí? La siguiente, por favor, Sergio. Quisiera, bueno, comentar que desde esta perspectiva, la idea es que en el aprendizaje, cuando estamos aprendiendo, cuando nosotros también incluso asumimos la tarea de ser profesores, lo que estamos propiciando es que nuestros estudiantes, a través de esa actividad, que esperamos que sea muy activa, muy colaborativa, muy constructiva, empiezan a formar parte de ciertas comunidades de práctica y de aprendizaje. Eso es algo que tendríamos que tener como foco principal de nuestro trabajo para poder desarrollar estas visiones situadas del conocimiento. Y desde esta perspectiva el aprendizaje, claro, pues apoya a que las personas adquieran una serie de saberes que son importantes, pero no saberes entendidos como conocimiento inerte. Desde esta perspectiva se piensa que no es suficiente con que yo adquiera un cúmulo de información, sino que esa información tiene que tener un sentido, formar a la persona de una manera integral con un sentido total. Yo sé que para ustedes va a sonar redundante la palabra de persona total, uno diría, bueno, que no hay persona total, o cuando hablamos de persona, pues pensaría uno que ya es una redundancia, pero desafortunadamente en los entornos educativos, y ustedes lo saben, pues no se forma en ese sentido amplio a la persona. Y aquí está esta idea, hay que formar de una manera integral a los seres humanos, pero también hay que formarlos, claro, para su bienestar, para su desarrollo, para la adquisición de habilidades intelectuales de alto nivel, pero hay que formarlos también pensando que los seres humanos participan en la sociedad y tienen que adquirir toda una serie de saberes o competencias, como quieran ustedes llamarlos, que van a tener un sentido en esa comunidad. Entonces va a haber una apuesta muy sociocultural en todas las visiones situadas del conocimiento. Y eso es lo que yo quisiera resaltar. No es nada más aprender información que puede ser muy interesante, muy relevante, muy entretenida, sino que esto tiene que contribuir a la persona y tiene que contribuir a su sociedad. La siguiente, por favor. Creo que tenemos que reflexionar que cuando vemos desde esta perspectiva el aprendizaje, nuestra mirada del aprendizaje tiene que ser un poco más amplia, ¿verdad? Por un lado, el aprendizaje, un clic por favor, vamos a ir desplegando poco a poco esta imagen, genera significado y aquí se va a recuperar todo eso que ustedes ya saben. Ay, muchas gracias, no les digo que son una maravilla, ¿qué haría sin ustedes? A ver, déjame ver ¿cuál es el del señalizador? ¿Es este? Ay, no, ¿qué hice? Es que este es el que lo amplía el… Ay, no. Es que ya no veo aquí cuál es el de la… Tengo este de acá, a ver. Ah, aquí está.
genera un significado. Entonces, las teorías del aprendizaje significativo van a seguir teniendo relevancia. Yo logro un aprendizaje significativo cuando hay aprendizaje con comprensión, ustedes ya lo saben, cuando puedo plantear, hablar, ¿sí?, generar un discurso con mis propias palabras sobre lo que he aprendido, cuando puedo aplicar ese conocimiento, cuando me genera una motivación intrínseca, cuando ese conocimiento me permite solucionar algún problema, generar alguna actividad creativa, constructiva, propia, ¿sí? Todo eso implica que yo logro aprendizaje significativo. Sí, aquí ya lo encontré, muchas gracias, que no veía el botoncito. Otro clic, por favor. Entonces, hay que pensar que en el aprendizaje tenemos que generar esas experiencias, ¿sí?, esas situaciones educativas, didácticas, algunos le llaman, que permitan pues experiencias significativas y trascendentes y que conduzcan al aprendizaje significativo. Yo creo que esto lo hemos venido trabajando ya desde hace tiempo, pero fíjense que con esta mirada de visión situada esto es importante, pero no suficiente. ¿Por qué? Otro clic, por favor. Porque tenemos también que pensar, si vamos a asumir esta mirada más sociocultural, que va a ser muy importante la formación en y para la práctica, ¿sí? Y aquí es donde va a tener sentido, otro clic, todo lo que es el aprendizaje como un saber hacer, y es donde vamos a encontrar un punto de intersección entre lo que es la visión situada con ciertas formas, no les diré que todas, de entender el tema de competencias. Las competencias desde la mirada más sociocultural o socioconstructivista, porque como ustedes saben, toda competencia implica un saber hacer, pero un saber que es reflexivo y un saber hacer pues que va a pasar por todo este ciclo que estamos hablando del aprender. También es importante hablar de la formación en la práctica y la experiencia que se genera en torno a ella, porque eso nos va a permitir entender por qué aquellos enfoques educativos de carácter experiencial son tan importantes en las miradas socioculturales y situadas. ¿Por qué se habla de prácticas educativas auténticas? ¿Por qué se habla de la evaluación centrada en desempeños? ¿Por qué se da tanto énfasis al vínculo entre la escuela y la vida? ¿Sí? Porque se enfatiza ese aprendizaje con carácter experiencial y como un saber hacer. Pero ya habíamos dicho que desde esta perspectiva se piensa que conforme nosotros vamos aprendiendo, vamos formando parte de una comunidad, ¿sí?, de una comunidad de aprendices. Tal vez sea más visible cuando pensamos en la formación a nivel superior. Sí, yo creo que todos, cuando hemos estudiado nuestra profesión, hemos sido muy conscientes de que nuestro tránsito por la universidad, por ejemplo, nos permitió formar parte de la comunidad de lo que quieran, de químicos, de biólogos, de psicólogos, de abogados, con el lenguaje, la forma de pensar, la representación del mundo, que es propia de cada profesión. Cada profesión genera en nosotros formas de pensar, de decir, de escribir, de comunicarnos, de afrontar ciertos problemas que son los propios de nuestro campo de conocimiento. Entonces nos vamos formando para pertenecer en una comunidad, pero también los chicos, los más pequeños, los alumnos de la educación básica o de la educación media y media superior, van empezando a participar en ciertas comunidades de aprendizaje, ¿sí? Ahora la tendencia es pensar en comunidades de aprendizaje en un sentido amplio, como lo vamos a ver más adelante, con la idea de que tenemos que propiciar entornos de aprendizaje más amplios, más personalizados, que permitan a los alumnos desenvolverse en comunidades para aprender, que están en diferentes escenarios y que vinculan experiencias de aprendizaje formal e informal. Sí, eso va a ser muy importante hoy en día como una tendencia educativa, lo vamos a ver, y va a conformar lo que hoy se llama las nuevas ecologías del aprendizaje. ¿Sí? Ahora, otro tema muy importante, bueno, cuando pertenecemos a una comunidad, pues va a haber procesos de afiliación, que eso es algo que muchas veces olvidamos, todo lo que implica. No es aprender teorías y métodos, es eso y muchas cosas más, ¿sí? Vamos a ver también como un último componente para entender esta idea más social del aprendizaje, que conforme aprendo genero identidad
o identidades. Fíjense, tal vez deberíamos decirlo en plural. Y no solo una identidad, varias identidades. Los seres humanos tenemos varias identidades y miren que no es un problema de psicopatología, porque siempre pensamos en alguien con identidad o personalidad múltiple, decimos, bueno, pues es alguien que tiene una patología, ¿no? Es alguien que está algún psicótico, una cosa así. No. En realidad creo que hay que entender que los seres humanos generamos identidades en plural. Y ese es un tema muy, muy importante, entender cómo se van generando identidades. Hoy en día incluso el tema de la identidad del aprendiz es un tema que es objeto de múltiples estudios, trabajos, investigaciones. La identidad docente, fíjense, incluso se piensa hoy en día por varios trabajos que se han realizado que los buenos procesos de formación docente son los que tocan y trabajan la identidad del profesor. No sé si han escuchado ustedes del enfoque de formación docente a través de los incidentes críticos de los maestros, ¿sí? Se identifican aquellos incidentes que han sido relevantes en el trayecto del profesor y que han generado momentos que implican cambios no solo en su forma de enseñar, en su concepción de su práctica docente, en sus emociones, en sus formas de relación con los alumnos, en la manera en que concibe el conocimiento que enseña, porque todo eso forma parte de la identidad de un profesor. Y se ha encontrado que si no recorremos todo ese ámbito de aspectos que dan sentido a esa identidad, solo trabajando, por ejemplo, la parte técnica de la formación de los maestros, no vamos a lograr cambios significativos. Entonces, el tema de identidad es un tema muy importante y hoy en día el tema de identidad y sobre todo en nuestros jóvenes pasa mucho por la mediación de las tecnologías de la información y comunicación y de su exposición a lo que son los medios de comunicación, que ese es otro aspecto que pues se va a ir retomando y que en vez de verlo como el enemigo número uno a combatir, en nuestra experiencia como docentes, deberíamos dar la vuelta a esta situación y recuperar todos esos recursos que son tan importantes y que dan tanto significado, sentido e identidad a la vida de nuestros estudiantes como recursos para fortalecer el aprendizaje. Entonces, vamos a encontrar que el aprendizaje también implica un devenir. Y aquí también hay otra idea muy interesante, la vamos a ver más adelante. Pensemos en el aprendizaje no como en un momento estático, no como en un periodo acotado de la vida del ser humano, ¿sí? Y no como algo acotado únicamente a la institución educativa. Aprendemos en todos los espacios en los que realizamos algún tipo de actividad. ¿Sí? Aprendemos en la escuela, pero no solo en la escuela, y aprendemos a lo largo y a lo ancho de la vida. Desde esa perspectiva es que hoy en día se está replanteando mucho de nuestros temas en educación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí menciono a Wenger, que es el autor de esta representación de lo que es el aprendizaje, lo pueden consultar con más detalle si revisan su texto de comunidades de aprendizaje y práctica. Esto pues si lo desplegamos, Sergio, rápidamente, ya no me va a dar mucho tiempo porque no empezamos tan puntuales, pero pues simplemente mencionarles algunos de los autores que a mí me parece importante, han conformado trabajo de investigación y teorización en este tema de las miradas más socioculturales, constructivistas hacia lo que es el aprendizaje, los que empiezan a hablar de lo que es la enseñanza situada, los que recuperan los enfoques de la educación experiencial. Quiero comentar que, bueno, finalmente toda esta perspectiva no es que sea del año 2000 para acá, ni mucho menos. Muchas de estas ideas tienen su germen, como lo vamos a ver aquí, simple y sencillamente, si quieres darle clic a todo, por favor, en el trabajo del aprendizaje experiencial de John Dewey en las primeras décadas del siglo XX y en muchos de los pensadores y didactas de lo que es precisamente la educación pragmática y experiencial, de la escuela activa, de la escuela nueva. Lo vamos a ver más adelante cuando vean los enfoques. Ya es posteriormente hacia pues, las últimas décadas del siglo XX que se empieza a hablar de enseñanza recíproca, cognición situada, aprendizaje cognitivo, participación legítima, cognición compartida socialmente, y se da un giro muy importante a las miradas donde aparte de entender lo que son los procesos de cognición, estos ya no se van a ver como cognición en frío,
sino siempre mediada por los otros, acotada a escenarios, analizando los procesos sociales y de interacción que propician el aprendizaje. Y ahí es que van a surgir pues muchas otras enfoques importantes, la práctica reflexiva, la evaluación auténtica, las comunidades de práctica, muchos modelos y experiencias de aprendizaje colaborativo. Y tal vez yo destacaría, bueno, al menos fue lo que presenté el día de ayer, la construcción narrativa de la realidad y los procesos de mediación que ocurren en ella. Creo que no tenemos que desconocer que también hoy en día estamos viviendo lo que se llama el giro narrativo. ¿Sí? Lo vamos a ver reflejado tal vez en alguno de los ejemplos que les traigo y bueno, ahí ya hacemos un comentario más. Por favor. Bueno, y todo lo de las… Bueno, aquí vamos a ver, ya empezando a concretar y a ejemplificar lo que les he dicho, pues ustedes me dirían, sí, pero ¿cuáles son esos modelos o enfoques curriculares o instruccionales que podemos incluir en esto que se llama enfoque situado y experiencial? Bueno, aquí es un recuento rápido, general, de lo que en la literatura ustedes van a encontrar bajo este gran paraguas, por decirlo de alguna manera. Comentarles también que no es de gratis, que en las grandes reformas educativas que empiezan, no solo en nuestro país, en muchos otros contextos, no me atrevo a decir a nivel mundial porque eso a veces es pretencioso, pero sí en muchos países, estos son los enfoques que marcan la tendencia esperada del cambio en los procesos educativos con los modelos educativos actuales. ¿Sí? No son los enfoques de la educación basada en competencias, pero le vienen bien, por decirlo de alguna manera, a muchos de estos enfoques que llamamos la educación basada en competencias. ¿Sí? Pero también vamos a hacer un acotamiento de cuándo es que surgen estas perspectivas. Yo tal vez les diría que el enfoque eje, lo saben ustedes, para hablar de perspectiva experiencial y situada, es la metodología de aprender en base a proyectos. Sí, lo he visto en el programa de la convención, no solo en esta ocasión, creo que en todas las ocasiones que he venido a la convención, y además creo que es en el ámbito de la enseñanza de las ciencias que muchos de estos enfoques empiezan a fructificar. Sí, la verdad creo que hay que reconocerlo, es en el ámbito de las ciencias naturales y experimentales, donde estos enfoques crecen mucho y me parece que es más bien después el impacto hacia las ciencias sociales, a excepción del método de casos, que ahorita les voy a hacer un comentario. Pero ¿desde cuándo se está hablando de aprender por proyectos? Pues fíjense que yo cuando hice una búsqueda para mi texto de enseñanza situada, dije, pues quiero encontrar un poco la raíz de estos enfoques, su teorización, y si me fuera una raíz muy pues originaria, la verdad es que ya en los talleres renacentistas, ¿sí? Cuando se va trabajando en esa lógica de aprendices, maestros, oficiales, ya aparecía ahí, ya hay textos que nos hablan de aprender pues en base a lo que hoy llamamos el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Muy cercanos a esta lógica del aprendizaje artesanal que después va a destacar Bárbara Rogoff, pero ya en un contexto más reciente pues se reconoce que es en 1900, entre 17, 21, 25, que aparecen los textos que ya le dan, digamos, carta de presencia al enfoque de proyectos a través de los escritos de Kilpatrick, que han tenido además tanta repercusión que hoy en día ustedes pueden bajar de internet estos textos originales, son muy interesantes y van a ver cómo muchas de las preocupaciones que tenemos hoy en día ya estaban ahí, del porqué de los proyectos, del tipo de proyectos y siempre pensando en que tenían que generar experiencias trascendentes para la persona y para la sociedad. Sí, creo que esas son constantes que ustedes van a encontrar en todo este tipo de enfoques. Hoy en día, por supuesto, bueno, la metodología se ha sofisticado y ya ustedes me dirán si sí o no, es la metodología eje de las grandes reformas curriculares que estamos viviendo en estos tiempos. El método de casos, ahí sí hay una situación singular, porque fíjense que método de casos, en realidad los primeros textos de método de casos son de 1871, fíjense, 1871, la Escuela de Harvard, la Escuela de Derecho, pensando en el ámbito de las ciencias sociales, hay un autor muy interesante y emblemático aquí,
que es Christopher Columbus, fíjense, así se llamaba, Cristóbal Colón, Langdell, que era el decano del área de Derecho, y con las mismas preocupaciones que hoy tenemos. Terminan los abogados, saben mucho de derecho positivo, pero a la hora que están en los escenarios reales, en situaciones de litigio, en el rol que les toque desempeñar, las cosas ahí como que no parecen funcionar. ¿Qué se puede hacer para lograr que sean personas con mayor dominio de lo que es el ámbito de la profesión? ¿Sí? No se hablaba de competencias, no hablaban del abogado y sus competencias, pero sí de los saberes para la práctica. Entonces empieza a trabajarse el método de casos e inicia su trabajo, eso a mí me llama la atención, me gusta, se me hace muy interesante, con una fusión del método socrático, del diálogo socrático, del desarrollar preguntas para generar un pensamiento inteligente, reflexivo, crítico, en torno a situaciones reales del derecho, contemporáneas y cercanas al contexto de lo que estaban viviendo en esa época los estudiantes. No sé si eso les suene familiar, pero si ustedes se fijan, eso es la lógica que sigue permeando lo que es el método de casos. Ahí detrás va a existir ya toda esta lógica de pensamiento narrativo, ¿sí? La narrativa en la cual se va a expresar qué es lo que está sucediendo en el caso y qué cuestiones están ahí presentes. La narrativa va a estar en la lógica de lo que hoy se llama, y que están muy preocupados los abogados por formarse en esa esfera, de lo que son los juicios orales. Me tocó estar en un evento hace poco en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde fíjense que recuperando, claro, resignificando mucho de esta metodología, se está trabajando o se pretende trabajar la formación de jueces, la formación de abogados para estas nuevas formas de ejercer el derecho, pero esa es la lógica que está ahí presente. Se dice que ya en los años 30 esto se va a enriquecer con todo lo que es la dinámica del role-playing, del juego de roles, que además ayer me dio mucho gusto encontrar a un joven de la UNAM, pues muy joven, muy interesante, muy activo, que tiene todo un grupo donde están desarrollando experiencias educativas muy interesantes a través del juego de roles y de los videojuegos. Fíjense qué fusión tan interesante, y parece que esto ha tenido mucho éxito con los estudiantes. Sé incluso que la formación actual de lo que son los programadores en el campo de la ingeniería en programación pasa mucho por trabajar teoría de juego, ¿sí? Entonces, pues vean ustedes cómo estas cuestiones que ya veníamos viendo hace, ya no digan algunas décadas, sino ya las podemos valorar en términos de centuria, siguen teniendo relevancia y siguen viviendo todo un proceso de transformación y resignificación de cara a la realidad que hoy nos toca vivir. En estos quería hacer sobre todo un acento porque los vamos a ver reflejados, pero también va a aparecer el aprendizaje basado en problemas. De nuevo, yo creo que tenemos que reconocer el gran legado que aparece en este enfoque, que aparece mucho en el ámbito de las ciencias, en el ámbito de la educación para la salud, es donde aparecen los desarrollos más interesantes, e incluso hay modelos educativos y curriculares que se centran todos en el aprendizaje basado en problemas. Yo he encontrado sitios web muy interesantes, magníficos, me parecen de muy buena calidad, donde se presentan experiencias, secuencias didácticas, materiales educativos para trabajar sobre todo en la lógica de estos tres enfoques: casos, proyectos y aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? Pero también vamos a encontrar aquí en las perspectivas experiencial y situada el aprender sirviendo en contextos comunitarios, que me parece que está siendo un enfoque que cobra mucha relevancia. En México lo veo pues cristalizado en ese modelo que se llama el bachillerato internacional. Ahí los chicos tienen esas experiencias de formación en comunidad, donde a la vez que voy aprendiendo y vinculando a conocimientos científicos, sociales, en el ámbito curricular, estoy teniendo experiencias situadas en escenarios reales, prestando un servicio y haciendo algo por mi comunidad en muy diferentes áreas. A nivel universitario esto también se trabaja y hay experiencias a nivel de la educación básica. Es un ámbito
que me parece sumamente interesante y asociado a lo que es el aprender sirviendo en relación a la comunidad. Vamos a encontrar hoy con la mediación de las tecnologías, lo vamos a ver más adelante, otros enfoques muy interesantes como pudieran ser el de la animación sociocultural en las redes sociales. Lo vamos a ver si nos da tiempo y se los comento. Vamos a encontrar la formación práctica in situ, es decir, en escenarios reales, los que ustedes se puedan imaginar, la participación tutelada en procesos de investigación, sobre todo a nivel de educación superior, los enfoques de aprendizaje cooperativo y recíproco, y esto que se llama la evaluación auténtica, porque claro, tenemos que pensar no solo formas distintas de aprender, de enseñar, nuevos escenarios donde desenvolvernos, sino nuevas formas de evaluar. Sí, me parece una contradicción y me parece que ese sigue siendo el punto álgido la verdad, de los puntos álgidos de nuestras reformas educativas, que pues se piensa un cambio muy orientado a estos enfoques educativos, pero a la hora de la verdad lo que vale son las evaluaciones que nos regresan a la evaluación de la información, del conocimiento declarativo y la llamada prueba objetiva, que pues digo, tal vez no es que la quieran ustedes descartar, pero sí darnos cuenta cuál es el ámbito y el alcance de esas evaluaciones y la imposibilidad que tienen de explorar toda la riqueza y complejidad de los aprendizajes que se dan en torno a estas perspectivas. Y bueno, me gustaría comentar que esos van a ser los ejemplos que quiero comentarles y despliegas toda la presentación, que muchos de estos enfoques, porque ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cuál es la novedad? Esto ya viene de 1871, 17, 35, mediados del siglo, los años 60, 80, etcétera. Sí hay toda una evolución muy interesante en todas estas metodologías, una resignificación de las mismas, y ahí es donde yo encuentro un potencial interesante en torno a su vínculo con las posibilidades que nos dan los escenarios donde recuperamos las tecnologías de la información y comunicación. Me parece que desafortunadamente, y sobre eso pues hay estudios en América Latina, sí que los hay, se ha concluido que primero no tenemos todavía resuelto el acceso. Hoy nos pasó aquí, ¿verdad? Y nos pasa todos los días en la misma UNAM, porque ayer alguien comentaba es que ustedes en la UNAM tienen todo resuelto. Francamente no, la verdad es que también tenemos en el día a día muchos problemas para resolver simplemente el acceso para poder trabajar con las tecnologías, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que atender, pero cuando se da el acceso, desafortunadamente la tendencia mayoritaria, no la única, por supuesto, que bueno, porque entonces sí sería grave, pues es reproducir o fortalecer lo mismo que hago en las formas más tradicionales de enseñanza, nada más que ahora pues en pantalla, ¿verdad? Usando la tecnología. El gran reto es transformar esos escenarios en escenarios inéditos donde realmente la mediación de la tecnología pues nos permita generar cosas distintas, ¿verdad? No reforzar lo que ya tenemos y que sabemos que no funciona. Y aquí tal vez una idea que a mí me gusta mucho es esta que rescato de Jonathan y que miren que no es ya del año pasado ni mucho menos, que las tecnologías deben verse primero pues como herramientas, no como fines en sí mismo, pero que más allá de herramientas físicas, y ese es un sentido muy vygotsquiano, deberían ser herramientas psicológicas o herramientas de la mente. ¿En qué sentido? Que nos deberían permitir pensar, interpensar, conocer y comunicarnos. Si gracias a la tecnología logramos todo esto, pues entonces sí vamos a ir en la dirección de ese sentido de aprendizaje, de esa idea de aprender como significado, como práctica, como comunidad, como construcción de la identidad. ¿Sí? Bueno, y aquí, que es donde voy a tratar de iniciar con los ejemplos, vamos a ver algunas estrategias recientes que representan precisamente esa resignificación y ese encuentro de nuestros enfoques experienciales y situados con el potencial que nos dan las tecnologías. Vamos a ver algunos, por supuesto no son todos, como dicen, no son todos los que pudiéramos recuperar, pero son algunos de los que me parece que son interesantes, plantean escenarios interesantes, por lo menos yo puedo decirles algo de ellos porque sí he trabajado en torno a los mismos. Uno, pues los casos de enseñanza, ahora en la versión y formato electrónico,
que me parece que también representan experiencias sumamente interesantes. En el grupo de investigación al que pertenezco, no es un ejemplo que vayamos a ver, pero se los menciono, hemos logrado trabajar uno en particular muy exitoso, que se llama el caso de Juan, el niño triqui, que es todo un sitio que se montó bajo la metodología del método de casos, incluyendo lo que es el tema de role-playing, que la verdad fue, me parece ya de todas las experiencias que están en torno al caso, una de las más significativas, y que parte de un estudio etnográfico en un preescolar en la Ciudad de México para entender pues qué sucede con los niños indígenas cuando entran a las escuelas públicas en la Ciudad de México y qué dinámica se da allí y por qué sigue habiendo fuerte discriminación hacia ellos y qué se puede hacer desde el punto de vista educativo. Ese caso está pensado para la educación de los profesores, sobre todo, está dirigido a profesores en los niveles de educativo preescolar y básico, porque es donde se desenvuelve el escenario y la narrativa, volvemos a la narrativa del caso. Y a mí lo que me ha gustado mucho es que a raíz de que salió el proyecto nos han escrito personas de la comunidad triqui, que son personas muy activas, ustedes lo saben. No sabe uno, de repente pone algo en la red y alguien llega ahí, no sabes ni cómo, y nos han dicho que les interesa, nos dieron algunas sugerencias para mejorar el caso, vinculamos también algunos de los sitios y portales que ellos tienen. Ellos son muy conscientes de que las tecnologías pues tiene que ser un arma a su favor, no como a veces se piensa, eso no es de su medio, no es de su cultura, ellos que estén al margen de… Para nada, al menos esta es una comunidad muy activa y tienen muchos espacios en las redes para trabajar desde la mirada intercultural. Entonces, eso me dio mucho gusto, pero más gusto me dio cuando nos escriben de la Universidad de San Diego diciéndonos que conocían el proyecto y que si lo podían trabajar en un área que tienen de estudios latinoamericanos para pues, acercarse a la reflexión y entendimiento de nuestra realidad latinoamericana y de lo que sucede con nuestros pueblos originarios. Entonces, pues es cuando uno empieza a ver qué bien, ¿verdad? Las cosas están teniendo un impacto y están llegando a las personas que nos interesa llegar. Pero bueno, encontrarán ustedes una diversidad, como les insisto, de sitios web de mucha calidad, la mayoría en inglés, por supuesto. Creo que nos falta generar más producción en el ámbito hispanoparlante, con excelentes ejemplos para trabajar este ámbito. Casi siempre van a encontrar sitios donde se vincula el aprendizaje basado en problemas con la metodología de casos. Incluso hay autores que dicen que en la práctica a veces es difícil diferenciarlos. Vamos a encontrar la solución colaborativa de problemas auténticos y la búsqueda de fomentar en los alumnos habilidades digitales, empezando por una navegación estratégica en los pequeños y el desarrollo de pues, habilidades para filtrar y analizar la información, y esto lo podemos hacer a través de varias cuestiones, pero entre ellas está la WebQuest. Esto les traje un ejemplo pensando en la dinámica de aquí de la convención, lo vamos a ver porque está enfocado a lo que es el tema de las 3 R's, recicla, reusa, reduce, y el trabajo pues, de educación ambiental con niños, con profesores y con familia. ¿Sí? Tratando de integrar esos 3 ámbitos y los escenarios correspondientes. Los entornos personales para aprender, los famosos PLE, que ustedes seguro han oído y que yo creo que van a tener en estos pues, meses siguientes mucha presencia por las tendencias que yo he estado viendo y la literatura que me ha estado llegando, con la idea de que gracias a las tecnologías los alumnos pueden, claro, con la asesoría, el apoyo debido, empezar a construir sus propios entornos para aprender, muy personalizados, muy ajustados a sus necesidades, muy cercanos a todo lo que son sus prácticas de uso de la tecnología, donde se refleja la identidad que ellos han construido, ¿sí? Donde aparece eso que llamamos y que creo que hay que desmenuzar más, la cualidad de los alumnos como nativos digitales, y donde vamos a poder ver, bueno, pues esos entornos personalizados. De eso sí les traje un ejemplo en el campo de las neurociencias, que espero que les haga sentido, de un proyecto que tenemos en la Facultad de Psicología.
También aparecen la simulación situada y la realidad aumentada, que de nuevo pues es en el área de las ciencias donde vamos a encontrar desarrollos muy interesantes. He visto incluso ya portales donde aparecen estos materiales educativos. Encuentro que en muchos ámbitos, no sé qué tanto, bueno, en nuestra universidad hay algunos grupos trabajando en estos proyectos, se han dedicado a generar materiales educativos de muy buena calidad, porque estos proyectos suelen ser complejos, costosos, hay que invertir de una manera significativa en ellos, pero encontramos también en la red muchos materiales que pueden ser utilizados y sobre todo para el área de ciencias. Con una de mis estudiantes de doctorado trabajamos el diseño de un simulador para que los alumnos lograran diferenciar los conceptos de calor y temperatura con chicos de secundaria. Muy sencillo, porque también la verdad es que no es que pudiéramos hacer algo sumamente sofisticado con los apoyos que se contaron, y vieran qué experiencia tan bonita, tan interesante, tan fortalecedora de los aprendizajes de los alumnos, ¿sí? Bueno, vamos a ver también el pensamiento narrativo, los relatos digitales. Eso ayer pues ya lo presenté con el sitio de las narrativas digitales. Más adelante, si sale a cuento, lo recuperamos. La idea de que podemos trabajar también en torno, fíjense cómo aparece el pensamiento narrativo, el pensamiento visual, el pensamiento argumentativo y científico, ¿sí? Eso también es otro de los principios que están hoy en día detrás de todos estos enfoques educativos. Pensemos en que hay varias formas, varios lenguajes que podemos emplear los seres humanos, diferentes vías para representar el conocimiento, diferentes formas de aprender. No nos cerremos a una sola, todas son importantes, pero hay que explorarlas, ¿sí? Y esta idea del pensamiento visual pues nos ha llevado a muchos autores a trabajar en torno a emplear el análisis y la producción de multimedia con fines educativos. Yo en particular he visto experiencias sumamente interesantes, cada vez más valiosas, empleando el video con fines de aprendizaje y lo que se llama el cómic pedagógico, ¿sí? Vi además, me dio también gusto, veo que en un rato más habrá una presentación de un libro sobre enseñanza de las ciencias que utiliza el cómic pedagógico, y vi también que hay varias experiencias en lo que se va a estar presentando con el uso de video educativo, pero claro, representan una estrategia de trabajo y el tener claro el cómo, el dónde, para qué, el etcétera, porque el solo hecho de pasar el video por pasar el video pues puede generar muchas ideas interesantes en los alumnos, pero no necesariamente nos conduce al tramo y a la profundidad en el aprendizaje esperado, ¿sí? No por el hecho de ver un cómic o de generar un cómic, si no hay una cuestión más explícita y más guiada, se logran los aprendizajes buscados, ¿sí? Hay que trabajar realmente, entender qué es lo que está detrás y tener claro cuál es el diseño educativo que uno busca promover. Los portafolios electrónicos de evidencias, por supuesto, toda esta mirada de evaluación por desempeños. Creo que cada vez está entrando más esto que se llama evaluación por estaciones, ¿sí? Ahorita ha estado sobre todo centrada en el nivel superior, las famosas estaciones ECOE, para la evaluación de, por ejemplo, los médicos, de los dentistas. La UNAM tiene ahorita un proyecto muy interesante, también ahí participa una exalumna mía, donde están generando esas estaciones, donde ante la necesidad de valorar competencias o aprendizajes complejos de estos profesionales y poder de alguna manera pues estandarizar o tener en común la situación de evaluación, pues se genera esto. Quiero explorar cómo hace el médico el interrogatorio clínico. Bueno, pues genero una estación donde la actividad que tenga que hacer el estudiante me demuestre cómo hace el interrogatorio clínico. Tengo que hacer una estación para ver cómo hace la exploración física de un paciente, si sabe explorar bien al paciente adecuadamente. Bueno, pues otra estación me permite. Necesito una estación para ver si domina lo que son maniobras de resucitación y sabe atender a una persona que presenta la emergencia de estarse ahogando o de presentar signos de infarto o preinfarto. Bueno, pues otra estación, lo han visto ustedes incluso con maniquís y demás, para ver cómo hace esas maniobras. Otra, para ver cómo analiza los estudios clínicos de un paciente y en base a eso, cómo se da el razonamiento clínico que me lleva a prescribir
¿sí? El medicamento, bueno, pues otra estación para. De la misma manera eso se está haciendo, eso lo vi también en este congreso que les comento, en el caso de las personas en el ámbito del orden de lo judicial, de los jueces, por ejemplo, y de las personas que están presentes en todo este tramo, de los psicólogos también en el ámbito criminológico y demás, pero fíjense que eso también va a estar empezando a entrar al ámbito de la educación media superior y no sé si la educación básica, pensar claro en estaciones más sencillas, pero con situaciones que podamos plantear nos permitan tanto explorar como enseñar, ¿sí? Esas habilidades o esos saberes complejos que queremos desarrollar. Bueno, y la animación sociocultural a través de redes sociales. Yo ahí les comentaré que me parece que es muy importante que nuestros estudiantes, y no solo a nivel medio superior y superior, me parece que desde la educación básica, y así está en los programas educativos, empiecen a trabajar, por lo que hemos comentado, en todos estos proyectos que los acercan a su comunidad y donde ellos pueden participar de una forma activa. Creo que una de las cosas que nos falta más en nuestros proyectos educativos es formar ciudadanía activa, ¿sí? Eso es algo indispensable. Me parece que muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy en día es porque no somos una ciudadanía activa y bueno, no sé ustedes, pero yo viendo ya esa descomposición en todos los órdenes de gobierno, en todas esas instituciones sociales que supuestamente hemos elegido, yo lo pongo entre comillas, para estar salvaguardando los intereses de la sociedad y que al parecer hacen todo lo contrario, ya de repente no veo otra salida más que el de una ciudadanía activa, pensante, crítica, pero también con estrategias para la mejora, ¿verdad? Porque también a veces ejercemos una pretendida ciudadanía activa, pues muy caótica, muy poco propositiva, ¿verdad? Entonces, ahí se pueden encontrar muchas cuestiones. Platicaba con Jesús un proyecto que tuvimos el semestre pasado en un curso que se llama Programas de Intervención Psicoeducativa y ahí se trabaja la investigación, acción participativa, la animación sociocultural y el aprendizaje en el servicio a la comunidad. Fíjense que creo que para mí fue también una experiencia interesante que me acercó mucho a las culturas de los jóvenes actuales. ¿Sí? Si logramos estas campañas de animación sociocultural donde los jóvenes usan su Face, usan su Twitter, usan su Instagram o usan las redes donde ellos participan, haciendo una labor que tiene un carácter prosocial, la motivación y el impacto es muy fuerte y eso lo pueden hacer no solo los estudiantes a nivel superior. Una de las campañas más exitosas que hicieron mis estudiantes se llamó Sin senos no hay paraíso, que también son, ellos le ponen el nombre, yo nunca les dije pónganle Sin senos no hay paraíso, no, para que vean ustedes cómo ahí se va viendo ese peso de lo que los medios y la cultura pop, por decirlo de alguna manera, tiene en ellos, pero cómo le podemos dar la vuelta, porque la idea de la campaña era la prevención, ¿sí? El alertar y generar medidas para la prevención del cáncer de seno, pero lo interesante es que no era solo cáncer de seno en la mujer, cáncer de seno en el hombre, porque ustedes tal vez no lo sepan, pero también al hombre le puede dar cáncer de seno. Digo, el porcentaje, la frecuencia muchísimo menor que la de la mujer, pero también está en aumento, ¿verdad? Y también los hombres tienen que conocer y prevenir no solo cáncer de próstata, sino también de seno. Y ese fue de los descubrimientos más interesantes de esta campaña de animación sociocultural en la red. Todos darnos cuenta, bueno, yo misma al principio dije, bueno, ¿cómo está esto? Que los chicos no saben que eso puede ser un factor también de riesgo para ellos y que pues también es importante tener medidas de prevención y ante ciertos signos, pues prender el foco rojo de alerta, ¿verdad? Pero la verdad que qué movimiento tan interesante en las redes sociales cuando se logra hacer este tipo de proyectos. Y bueno, pues ahora sí me gustaría, si me apoya Sergio, que veamos algunos ejemplos, si nos vamos, bueno, esto ya mejor lo vamos viendo, si nos vamos, Sergio, al primer ejemplo, al sitio web, vámonos, ¿sabes cuál? Al de el entorno personal para aprender. Ese se los voy a comentar mejor al final, como un cierre un poco, ¿no? El de este. Bueno. Este es el proyecto que les comento de entornos personales de aprendizaje, ¿sí? La tendencia de lo que se llama la nueva ecología del aprendizaje
apunta que podemos personalizar hasta donde ustedes quieran los entornos para aprender, dando respuesta a la situación personal del alumno, sus necesidades de aprendizaje, sus estilos de aprender, su tramo formativo, las habilidades que posee, las que necesita fortalecer. Este es un proyecto en el área de las neurociencias, está pensado en el nivel superior, pero ahorita estamos empezando otro en paralelo con chicos de secundaria, de la preparatoria, bueno, de iniciación a la universidad, Prepa 2 de la UNAM. Y fíjense que este proyecto, a diferencia de lo que muchas veces se hace, parte de intentar apoyar a los alumnos que han tenido experiencia de fracaso escolar. En la carrera de nosotros, psicología, las materias de neurociencias son las de más alta reprobación, los cuellos de botella de la carrera, y eso ha sido así 30 años. Se cambió el plan de estudios, pero las materias nuevas, equivalentes, siguen representando ese problema. Y si ustedes ven las otras carreras de ciencias de la salud, medicina, odontología, enfermería, etcétera, también este tipo de materias vinculadas con anatomía, fisiología, farmacología, biología celular, con ese tipo de temas, representan grandes índices de reprobación. La enseñanza tradicional, pues a mí me llama la atención. Muchos de mis alumnos me dicen que les siguen enseñando como me enseñaron a mí. Me traigo el proyector de acetatos, con acetatos que son fotocopias de libros, de las estructuras anatómicas. Los maestros las presentan, les explican, les dicen qué son las estructuras, les piden que se las aprendan y luego ahí viene el examen. De dónde se ubica la silla turca y cuál es su función. Qué hormonas se segregan en la glándula fulanita. ¿Qué sucede si una persona tiene una lesión de tales características en el hipotálamo? Opción ABC, y ya saben ustedes, entonces pues mucha reprobación en esos ámbitos. Y en este proyecto precisamente eso es lo que se recupera alumnos que han tenido esa experiencia de fracaso, y la idea es que primero partimos de un análisis, de un diagnóstico con ellos mismos. Bueno, no me gusta la palabra diagnóstico, diagnóstico suena algo clínico, voy a detectar tu enfermedad o tu problema. No, más bien estado inicial, creo que le deberíamos llamar así. En el punto de partida, ¿cuál es la situación que estás enfrentando? ¿Qué problemas tienes? ¿Por qué no has logrado salir adelante en este campo de conocimiento? ¿Por qué te has rezagado? Y así se parte con estos alumnos, ver fortalezas, debilidades, experiencias, formas de aprender, etcétera. Y de ahí el proyecto parte en que construyan su entorno para aprender. Este es el caso de Verónica, y ellos construyen este sitio web. Además, también tenemos la idea de fomentar y trabajar habilidades digitales. Y en el sitio web ellos van a plantear una serie de metas, objetivos académicos para superar las deficiencias que tienen, y van a ir construyendo con todos aquellos recursos multimedia que a ellos les den significado al aprender, pero habiendo siempre un filtro de autoridad, de pertinencia, de calidad de los recursos que suben. Si quieren vamos a ver el de Vero. Si se fijan ustedes cuáles son las entradas, ya les da una idea. El entorno pues tiene, claro, este inicio, esta presentación, ahorita la vemos, tiene una parte en la que ella nos va a hablar acerca de sí misma, porque el entorno en sí mismo, primero trabajamos un portafolio, el inicio es que hagan su portafolio personal, luego van a encontrar pues una serie de los ámbitos temáticos donde ella encuentra más dificultad al aprender, que en este caso las materias que no ha logrado aprobar y donde tiene más problemas, métodos en neurociencias, psicobiología evolutiva y etología, y temas selectos de conducta sexual. Son las 3 áreas donde ella está mostrando más deficiencias y donde no ha logrado aprobar. Otros alumnos tendrán otras, ¿verdad? No todos tienen las mismas ni exactamente los mismos conceptos. Aquí hay una parte que se llama compartiendo, donde hace una búsqueda de libros, materiales y demás, pero siempre acompañada de reflexiones. Ahorita van a ver por qué son importantes. Otra parte donde ellos generan producciones académicas, que son ya los trabajos que ellos han ido desarrollando para ir superando esas deficiencias y logrando el aprendizaje en los temas que les interesan, una visión a futuro, un contacto, porque la idea es que estos entornos, claro, benefician al alumno,
pero también tienen que ser productos de comunicación social y beneficio para otros. La idea última es pues construir una red de trabajo con otros compañeros, porque además les digo, este es el tema recurrente de reprobación, al menos en nuestra carrera, y compartiendo esos entornos que se han generado, pues resulta de mucho interés, ¿verdad? Con todos ellos. Y bueno, pues también la idea de los agradecimientos, el contacto y demás. Si quieren vamos a ver un poco, miren, creo, a mí esto me ha enseñado mucho la identidad de los jóvenes, su estética, su representación, sus intereses. Si le bajamos un poquito, por favor, Sergio. Aquí es la bienvenida que ella hace. Nosotros les damos la idea de los contenidos, pero ya todo el diseño ellos lo van creando. A ella se le ocurre hacer una especie de anime. Si quieren le damos clic tantito, no lo veríamos todo, que si ustedes piensan es pues una representación de ellos mismos, ¿sí? Los alumnos de nosotros no son como los chicos de Rebelde, pero pues ellos se ven así o quisieran verse así, ¿verdad? Pero lo interesante de ese cómic, de esa animación que ella hace, lo hace ella todo, nadie se lo hace, el script es de ella, es que está dialogando con otros compañeros y está explicando desde la perspectiva de los alumnos por qué para los alumnos es tan complejo este campo y por qué los profesores muchas veces no los apoyan. Salen las cosas que ya les dije, cómo se enseña, ¿verdad? Como a mí me enseñaron en los 70, o sale que el profesor no llegó, o que el examen es más difícil que lo que en la clase se enseñó, o que tienen que memorizar demasiado y eso no les genera ninguna comprensión. ¿Sí? Todo esto lo desarrolla ella, ¿sí? Porque es una reflexión que da sentido a su proyecto. Detrás de esta reflexión y su cómic, pues ahí ya está lo que ella va a querer trabajar, ¿sí? Digo, así no es la facultad ni mucho menos, ¿verdad? Pero también nos permite ver cómo ellos idealizan o cómo serían esos escenarios ideales para aprender, ¿verdad? A mí eso también me ha enseñado mucho de qué es lo que buscan los jóvenes en una experiencia educativa y a lo mejor no encuentran, ¿verdad? Bueno, ya después si quieren, por eso les quiero dejar la presentación, ya escuchan más ahí el diálogo entre los alumnos, que creo que a los profesores nos falta a veces escuchar lo que los alumnos dialogan y lo que ellos piensan, ¿verdad? Porque son perspectivas que creo que nos deberían retroalimentar mucho nuestra forma de trabajo, ¿sí? Si quieres ahora, Sergio, bueno, no, vamos a ver un poco los 3 grandes temas para que vean ustedes qué hace ella, que son los 3 grandes temas donde ella tiene que mejorar sus procesos de trabajo. Vámonos si quieres a, bueno, es que lo de quién es Vero, pues es más bien la parte de portafolio personal. Vámonos si quieres a, ya sea entrando por aquí o por acá, a métodos de neurociencias, que es la parte que a ella se le complica más. De hecho, en el autodiagnóstico que se hace con ella, es el área en la que se siente pues completamente descobijada, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver qué hace. Si quieres darle ahí un clic a pasajes neuronales y vamos a meternos a ese espacio. No entra, sino sobre pasajes neuronales. Aquí está. Bueno, aquí viene una primera parte donde ellos tienen que investigar y poner en sus palabras, ¿sí? A lo mejor no es la redacción precisa. Yo aquí encuentro también esa huella de la escolaridad. Ayer lo platicaba en la presentación del sitio de relatos. Nuestra escritura no es una escritura de autenticidad, porque toda la vida hemos escrito en la escuela copiando lo que otro dice. Decir lo que yo pienso o lo que yo sé es lo menos frecuente. Y además, miren, mi pleito con mis alumnos es la ortografía, la redacción, los acentos. Entonces también es un poco impulsar esa literacidad académica y las formas de escritura. Y en nuestro caso, la escritura tipo APA, porque es lo que los psicólogos tenemos que aprender. Entonces hay otras ganancias, ¿verdad? Aquí, entonces vean aquí cómo ella va explicando las cosas que ha generado y que ha buscado, por qué son importantes estos temas, qué es lo que implican estos temas, ¿sí? Y una serie de materiales, todos con sus links. Fíjense, no sé, simplemente véanlo y creo que son conceptos complejos. La parte de circuito eléctrico en el cerebro, lo de que es membrana celular, sinapsis, estudio del sistema nervioso, ingeniería genética, algunas cosas de biología molecular,
todo en un semestre, y para alumnos de psicología, que en realidad no es el área en la que vamos a ser expertos, ¿verdad? A ellos les cuesta mucho entender eso, qué sentido va a tener para la profesión. Entonces ya de ahí van viendo ustedes la complejidad y la distancia. Para ellos, si nos vamos a algún otro de los apartados, ya después ellos lo podrán ver. A ver, al de, pues si quieres, psicobiología y etología, para que veamos ahí las cosas que ella puso, o el de temas de conducta sexual, el que quieras. Entonces, todo esto es producto del trabajo de investigación en un taller guiado, pero todo esto ellos los van buscando, lo que tenemos que analizar con ellos. En el proyecto, pues estamos la parte de psicología educativa, yo soy tutora de varios de ellos, de Vero en especial, pero claro, yo no soy experta en neurociencias, hay un colega en neurociencias que nos apoya para revisar los proyectos, que estén poniendo cosas que no vayan a ser disparatadas. Y fíjense que la parte de la tecnología con ellos es la que menos problema representa, ¿eh? Hay un chico que nos ayuda en tecnología, pero para los jóvenes manejar el sitio Wix, subir videos, hacer su anime, es la parte más lúdica y recreativa. Creo que si fuera diferente formación para profesores y nosotros hiciéramos esta parte, se invertiría la relación, ¿verdad? Tal vez estaríamos más claros de los temas conceptuales y con más problema para utilizar los recursos tecnológicos. Miren, aquí está, qué es la psicobiología, qué es la evolución. A ellos les gusta mucho recuperar, ellos pueden adornar, por decirle así, su sitio como quieran, pero todas las imágenes tienen que tener un sentido y estar justificadas en el proyecto de su entorno personal. Si no, no. O sea, nada más la foto del changuito porque está bonito, no. Sino aquí es un cómic, pero habla un algo que puede ser explicado y ella nos puede decir por qué le pareció interesante para el tema, ¿verdad? Eso va a ser importante. Si quieres, ¿sabes qué? Vamos al de temas de conducta sexual, porque, bueno, aquí aparece, bueno, no sé si bájale a este, creo que ahí hay algo interesante que a mí me gustó mucho cuando lo vi y que me reforzó la idea de que el aprendizaje experiencial es importante. Ella relata que de las cosas que le han ayudado mucho más para salir adelante es cuando estuvieron en unas prácticas en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en el de Neurología, y ahí tuvieron una experiencia de observación de la conducta de monos, ¿sí? En los laboratorios de etología. Creo que abajo aparecen los videos que ella toma, creo que es en esa parte, ¿sí? Y ahí está explicando lo que a ella le sucedió, y esos pequeños videos son videos que ella toma. Si quieres, en el segundo dale un pequeño clic. Son videos que toman con su teléfono celular cuando van a la práctica, los suben y luego explican el comportamiento de los animales que ahí vieron. Fíjense cómo estas son las experiencias que les dan mucho significado y son de las experiencias que después ella relata que le ayudan más a entender los conceptos clave de etología, ¿sí? Aprendizaje in situ, si quieren le llamemos sofisticadamente así, el aprendizaje in situ, pero simplemente son de las cosas que nosotros podemos propiciar mucho en los alumnos. Ahí se genera mucho más aprendizaje que leyendo en abstracto el comportamiento de los monos o algún concepto etológico, ¿verdad? Estos son pequeños videos que ellos hacen, ¿sí? Del comportamiento. Ahí parece que hay, claro, como siempre, ¿verdad? Una chica que mete la mano donde no debe y el animal intenta morderla, y eso también lo tienen que explicar, el por qué se da ese comportamiento y etcétera. Si nos pasamos, por favor, Sergio, a la parte que ella llama en las pestañitas. Bueno, digo, si ustedes aquí son diseñadores gráficos o se dedican a hacer páginas web, a lo mejor verán que no es, por supuesto, un producto profesional de alguien que sepa hacer diseño web, pero es un diseño que hacen los alumnos, la estética del diseño es de ellos, a lo mejor la navegación no sería la idónea para ustedes, pero a ellos les funciona muy bien. Piensen que no son expertos en ese tema. Si subimos un poco más en las pestañas de arriba, me gustaría que viéramos la parte de, a ver, en compartiendo, déjame ver si es compartiendo o si es en producciones, lo que quiero que veamos. Ajá, a ver, sin compartiendo, que esa es la parte donde ellos también buscan materiales de interés para el campo de neurociencias. ¿Y saben qué ha pasado en este proyecto? Que ellos han encontrado materiales educativos, perdónenme que se los diga, mucho más interesantes y actuales
que muchos de los materiales educativos que les están dando los maestros en clase, ¿verdad? E-books, textos con multimedia, sitios web, donde hay precisamente todos estos simuladores, que son simuladores de mucho interés para ver todos estos procesos en el campo de la neurociencias. Miren, aquí aparecen algunos textos y todos les pedimos que sean de instituciones y cosas serias, porque también hay muchos materiales, imagínense de lo pues más pedestre, ¿no? Las neurociencias se están distorsionando mucho y también hay una oferta de muy baja calidad, ¿no? De pseudociencia sobre el tema. Entonces, eso también es propósito del proyecto, que puedan hacer ese filtro de autoridad. Ahora, a mí me llama la atención porque les decimos materiales que les apoyen ustedes según sus necesidades. Si se fijan ustedes en los títulos, se vuelve a reforzar que el alumno, sin ser experto en visión situada del conocimiento, busca materiales donde el tema, los temas conceptuales de neurociencias aterricen en una realidad. ¿Qué tienen que ver las neurociencias o cómo explican la conducta adictiva? Por ejemplo, cómo se explica el consumo de alcohol. O sea, ellos mismos, aun cuando lo hagan o no los profesores, ese acercamiento a la realidad y a la profesión, es lo que ellos buscan para generar un significado. ¿Sí? Creo que eso es algo que tendríamos que pensar de manera importante, y hay incluso materiales en los que pues ustedes podrían encontrar cuestiones un poco simpáticas. Les interesa mucho la mente del psicópata. Casi en todos los proyectos que he visto de chicos de neurociencias, todos están, bueno, claro, son los chicos de psicología, ¿verdad? Pero les interesa mucho lo que la neurociencia ha encontrado sobre la mente psicopática. Yo creo que hay también mucho peso de los medios, pero qué bueno que aquí también desmitifiquen todo eso que les están pasando en los medios acerca de la mente criminal y lo puedan criticar, ¿sí? Puedan darse cuenta que a veces esas son puras cosas de ficción. Les interesa mucho también todo este tema de las diferencias del cerebro femenino y masculino, que también se han banalizado muchísimo, ¿verdad? Entonces vean el tipo de materiales que ellos buscan, y les insisto, me llama la atención que a veces nuestros compañeros docentes no los conocen porque no son usuarios activos ni estratégicos de la red. En la conferencia que nos dio Adela, que a mí me encantó, pues creo que fue de los mensajes que ella más transmitió a la audiencia, ¿no? Primero, también nosotros los maestros tenemos que ser usuarios activos, estratégicos, conocer buenos sitios y estar al día de las cosas que vale la pena recuperar de internet y de aquellas en las que tenemos que estar claros que eso es material que no va a apoyar a nuestros estudiantes. Si quieren, nos vamos ahora a la parte donde son, ¿qué será? Producciones, me parece. A ver, bueno, producciones ya son los trabajos que ella hace, que creo que eso es importante. Si se fijan, hay trabajos de otros, trabajos de ella, pero a lo mejor en contacto. Si quieres, vámonos, creo que está en contacto, que eso es algo que me llamó mucho la atención, como ellos buscan videos y también materiales lúdicos, ¿no? Esa es la parte de sus ensayos y sus trabajos de investigación, que ustedes los pueden recuperar y ahí van a poder ver. Ahí el gran reto es que empiecen a escribir por ellos mismos. Todavía hay muchas cosas donde medio le copian, le pegan, pero siempre les pedimos que haya una reflexión, que haya una aplicación, que haya un ejemplo, que fortalezcan sobre todo lo que se detectó, que son los saberes que no tienen, ¿verdad? Porque aquí además es mucho la idea de conducta de autoestudio. Estos entornos son para fortalecer mis habilidades de autoestudio, ¿sí? También para no estar en la idea de una tal dependencia, es que si el maestro me dice, me hace, me enseña, entonces sí paso, si no, no paso. Bueno, pues independientemente tú también puedes ser un agente muy activo y vamos a trabajar en la dirección de que salgas adelante en estos cursos. Vamos a ver, si quieren, hay un foro y comentarios. Quiero ver más bien una pequeña, hay una, no sé si es en contacto o en visión, a ver si bajamos, donde aparece una caricatura de Pinky y Cerebro, que les quiero hacer un comentario sobre Pinky y Cerebro. Ah, no, eso ya es la parte de portafolio, ¿eh? También aquí nos habla de cosas personales y metas de vida que ella tiene. No, ya no me acuerdo si es en contacto o en agradecimientos, donde tiene una, si le das clic ya sea contacto o agradecimientos, porque quiero que veamos ahí está Vero, por si la quieren conocer, pero bueno. Además, qué bárbaros, ¿eh? Todos estos alumnos, qué camiseta tienen con la universidad. Eso me da mucho gusto, ¿eh? Incluso siendo alumnos que tal vez no les ha ido de la mejor manera,
todos, que eso se me hace muy importante, con una fuerte identidad. Agradecimientos, no, entonces sí tiene que ser contacto. Se los quiero comentar además para que vean un pequeño cómic, como a través de los medios también, si quieres sí contacto, a ver si es contacto. Déjame ver, en contacto, foro y comentarios, sí, a ver si aquí aparece lo que quiero que veamos. Ya no me acuerdo muy bien dónde lo tiene, dónde lo puso Vero. No, aquí es el foro y es la parte donde ella vincula luego a su Twitter y demás, no. A ver si es visión, perdóname porque ya ahorita no tengo muy claro dónde está. No. Pues ya no me acuerdo dónde está. O en producciones. Bueno, hay una parte donde ella tiene un pequeño video de la caricatura de Pinky Cerebro, no sé si conocen ustedes esa caricatura, y en el video aparecen los dos personajes, Pinky Cerebro, cantando una pequeña cancioncita, aparece una estructura cerebral y van explicando qué parte de la estructura cerebral se trata y cuál es la función que tiene, y es una canción muy, muy pegajosa, ¿no? Entonces a los alumnos les fascina. ¿Qué ha sucedido? Muchos de los maestros les han dicho que eso no, y que al curso no van a jugar, no van a divertirse, no van a ver caricaturas, pero permítanme que les diga que ahí hay una contradicción, porque si uno analizara desde las neurociencias mismas la caricatura, ¿qué es lo que está planteando esa caricatura? Pues una estrategia que ya sabemos que facilita el aprendizaje porque se refiere a las técnicas mnemónicas que ya fueron exploradas desde la época de los griegos, como ustedes saben. Los griegos ya sabían que a través de la rima, el método del lugar, etcétera, se facilitaban los procesos de memoria y comprensión. ¿Sí? Entonces ahí eso es lo que está apareciendo y los profesores negando principios propios de las neurociencias, ¿verdad? Entonces eso a mí me llama la atención porque creo que tendríamos que ser más sensibles para recuperar, filtrar o trabajar esto. Hay otro video que ella descargó y otro de los chicos también, de una canción que parodia a uno de los éxitos de Lady Gaga, por comentarles, pero la parodia es de un experimento fallido en un laboratorio de investigación. El video a mí se me hace interesante y habla mucho de lo que le sucede a los alumnos en sus trabajos de investigación y tesis. Claro, es completamente irreverente del profesor, no les voy a decir que no, pero ¿por qué en vez de pelearnos con ese material no lo recuperamos para un análisis crítico del video y una detección de qué es lo que está sucediendo en esas experiencias, ¿verdad? Creo que eso sería más relevante. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo, Jesús? Tú dime si ya me tengo que callar. Porque quisiera enseñarles la WebQuest un poquito y cerrar. ¿Sí? Sí nos da un poquito de chance. Bueno, si quieres ahora, si eres tan amable, el otro ejemplo. Bueno, como corolario de lo de Verónica, les comento que ahora otro proyecto que se está desarrollando a petición de los colegas de la UNAM, porque llevamos esta experiencia a un congreso, había compañeros de otras escuelas, nos pidieron si este proyecto se podía adaptar con chicos que están en iniciación a la universidad, que es el equivalente a la secundaria, en la prepa 2, igual con alumnos con historia de fracaso escolar, y uno de los chicos becarios de nuestro grupo pues va a empezar a trabajar con ellos. Si ayer estuvieron conmigo en lo de relatos digitales, es el chico que hizo el relato digital del ineducable. Él es el que va a recuperar en su tesis de maestría precisamente un proyecto para apoyar a los chicos rezagados o con historia de reprobación en la prepa 2. Ahorita todavía está en la fase de ir a hacer el estado inicial, les insisto, ya dijimos no vamos a llamar diagnóstico porque no es diagnosticar enfermedades, ni mucho menos. De hecho queremos cuestionar mucho esa idea de que todo alumno que no tiene éxito escolar es una persona que tiene problemas de aprendizaje, porque pues no es eso, a veces es falta de las experiencias educativas apropiadas, ¿verdad? Todavía no les sabría decir exactamente cuál va a ser el foco del proyecto, aquí fue pues temas de neurociencias. Queremos primero explorar a la población y ver cuáles son pues sus características y sus necesidades, porque esto nos funcionó aquí, tal vez la conformación del entorno tenga que ser otra, ¿verdad? Con los chicos en función de lo que requieran, porque esa es la idea de estos proyectos, que ellos logren personalizar y ajustar a necesidades, ritmos, problemáticas, intereses, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, aquí es Vero.
Pues aquí está Pinky Cerebro. Si quieres ponemos a ver si nos funciona. Pinky Cerebro. Bueno, otra cosa que les cuesta mucho a los alumnos, muchos de los materiales actuales en neurociencias, por supuesto, están en inglés, y entonces ahí aparece la huella de otro ámbito de conocimiento que pues hay que fortalecer, ¿verdad? Por lo menos una comprensión de segundo idioma, que es muy importante. No se deja, ¿verdad? El Pinky Cerebro. Bueno, si no, nos pasamos al otro. ¿Sí? A de Juntos por un Planeta Verde. Se los quiero presentar porque pues tal vez está mucho en la lógica de lo que es esta convención y los temas que ustedes están trabajando. Tiene varios sentidos, este proyecto. Estos son proyectos, todos estos que les traigo son ejemplos de alumnos que se están formando en el ámbito de la psicología o la pedagogía. Es con alumnos que están ya en el área de la educación a punto de egresar de la carrera y están en cursos donde ellos tienen que aprender a hacer materiales y diseños educativos. Y uno de los diseños educativos que desde nuestro punto de vista es básico, yo siempre les digo, si saben hacer bien una WebQuest, ya otros modelos de diseño educativo los van a saber hacer. Es como el modelo nuclear para que entiendan qué es hacer un diseño educativo y una buena secuencia didáctica. Y si ustedes saben el tema de WebQuest, bueno, es una estrategia que se basa en el método de proyectos, es una derivación del método de proyectos de dos autores, Dodge y March, así se llaman, que como los Beatles eran como Lennon y McCartney, se querían, se amaban y luego ahora ya no se pueden ni ver, pero bueno, trabajaron este tema de lo de las WebQuest, ¿sí? Y ellos, la preocupación que tenían era ver el uso tan anodino de la red en los alumnos, ¿sí? Todos los derivados del verbo googlear que me llevan simplemente a cortar y pegar, ¿verdad? No un uso estratégico, no un uso ético, no un uso seguro, no un uso inteligente, no filtros de autoridad, no filtros de pertinencia, no un análisis más allá de lo que dice. La tendencia que se encuentra, todo eso documentado en estudios, de que los chicos se van a quedar con los 3 primeros sitios que les aparezcan cuando hacen una búsqueda en internet, que la búsqueda no la van a hacer utilizando pues ni mínimamente, ¿no?, los palabras clave vinculadas para poder encontrar lo que buscan, que los alumnos llegando a educación superior no saben utilizar las bibliotecas digitales especializadas, todo el mundo se queda en los buscadores de carácter general y que lo que buscan o con las páginas que se quedan son las que tengan atractivo visual, entiéndanlo ustedes como gusten, no en las que se haga un análisis del contenido. Entonces, con toda esa preocupación, estos autores generan esta estrategia que se llama WebQuest y que es para eso, tanto enseñar a trabajar la red como desarrollar experiencias educativas que tengan un sentido de mayor significado, colaboración y profundidad. Y toda WebQuest, si es WebQuest, va a tener estos componentes que vemos aquí. Una introducción para explicar de qué trata la WebQuest, una serie de tareas y procesos que se van a desarrollar, los recursos básicos en la web, más otros más que el usuario del proyecto va a trabajar, la evaluación, que esperemos que sea una evaluación auténtica, la conclusión del trabajo realizado y bueno, un espacio de contacto por si quieren tener más información. Estos son proyectos igual, lo hacen los alumnos, montan su sitio web y reciben la asesoría. Por cierto, he visto que en la reforma de la educación primaria le piden a los profesores que sepan hacer este tipo de proyectos, WebQuest, y he visto que hay un reservorio también, o un portal, como le quieran llamar, que tiene la SEP, pero también he visto que ahí hay de todo, cosas que yo diría es que esto no es WebQuest, pero pues ahí lo subieron y dice que es WebQuest, y otras cosas que me parecen buenas, pero en fin, aquí hay algunas. Aquí el proyecto se llama, de las alumnas, Juntos por un Planeta Verde, y toca el tema de la contaminación ambiental. ¿Sí? Si quieres nos regresamos todavía un poquito a esta parte, porque les quiero decir algo todavía en la introducción. Aquí en introducción, si quieres, en el botón de introducción, la que sea. Esto está desarrollado, bueno, ya creo que entramos. Bueno, aquí va a haber un pequeño link
donde ellos van a poder, esto está dirigido, fíjense qué es lo que nos pareció interesante en este proyecto, los alumnos de nosotros van a prácticas, a escenarios, se llama práctica integral, en primarias, secundarias, casas cunas, albergues de personas de tercera edad, etcétera. Estas chicas van a una escuela primaria asistencial que está en Tlalpan, y entonces el proyecto lo dirigen a niños, que son niños de primaria, a sus profesores y a sus familias, porque se decidió que fuera un proyecto donde pues las tareas involucraran a todos, ¿verdad? Y entonces aquí pues inicia esta primera parte que es como para generar toda una serie de información y conciencia, digo muy modesto, muy sencillo, ni mucho menos todo lo que nos compartió espléndidamente el doctor Sarucán, pero sí algunos datos para que la gente seamos conscientes de que nosotros somos los responsables, no es un ente invisible o abstracto el que está contaminando el planeta, nosotros también en el día a día con nuestras conductas de consumo, ¿verdad? Entonces aquí esta primera parte para que se puedan dar cuenta. Todo esto ellos los hacen, esos carruseles con imágenes, la investigación de los datos estadísticos, filtran cuáles son más relevantes en función de la población a la que se dirigen. Si se fijan, por ejemplo, ellos no podrían haber puesto aquí, no me hubiera parecido tan pertinente la explicación de la biomasa que dio el doctor de entrada, porque tiene que ser algo sencillo, con datos cortitos, pues pensando la población a la que se dirige, ¿no? Es en función de la audiencia a la que vamos, y ahí también se explica que es una WebQuest, ahí hay un link para explicar qué es WebQuest. No, si quieres no entremos, ya después entran, y si le jalas al botoncito que está a la derecha, hacia abajo, ese es algo interesante de este sitio, son cajitas de texto para no llenar la pantalla con tanto texto, y aquí pues ya la invitación a los niños para que ellos puedan trabajar en torno al ambiente. Si se fijan, tratamos de cuidar mucho que sean mensajes dirigidos a los usuarios. Aquí trabajarás ejercicios y actividades para que aportes tu granito de arena en el tema de la contaminación, ¿verdad? Un lenguaje para ellos. Si quieres, si eres tan amable, pues de ahora sí ya nos vamos a las tareas. Rápido les comento las tareas que aquí se hacen. Aquí en esta WebQuest son 4 tareas, un compromiso con el cuidado del ambiente, la elaboración de un mapa conceptual sobre la contaminación del suelo y las implicaciones que tiene en el ambiente, la elaboración de una tabla, que ahí es donde interviene la familia, donde ellos van a hacer un análisis con sus familiares de cuáles son los desechos que se generan en su casa y qué hacen con esos desechos, cuáles son sus conductas como consumidores, ¿sí? ¿Qué cosas tiramos y cómo las tiramos? ¿Sí? Sobre esta situación, y luego al final van a elaborar un cómic donde van a integrar y compartir con otros chicos lo que saben del medio ambiente y cómo manejar la basura. Son las 4 grandes tareas. En el intermedio, si eres tan amable, ya lo vamos a ver más o menos rápido, los recursos. Bueno, si le da uno clic a cada tarea, si quieres, ¿qué será? La de la tabla, a ver, si quieres dámosle clic, o la del cómic. La idea de las tareas es que empiezan primero con tareas de adquisición de conocimiento y se va cerrando con tareas donde ellos ya tienen una participación activa, ¿verdad? Porque el cómic o la tabla para ver qué hacen, pues es cuando ya saben qué es la contaminación, cuáles son los factores contaminantes. Ya las tareas de cierre son las más complejas y las más aplicadas. Si revisamos a veces los libros de texto, pues se quedan en la primera tarea, que es la contaminación. Ya hazme un esquema o tu resumen de qué implica la contaminación ambiental. Aquí la idea es que vaya más allá a esos procesos que les comentaba, pues más experienciales de una ciudadanía activa. ¿Sí? Yo también contamino, yo también soy parte de una sociedad de consumo. ¿Qué puedo hacer con mi familia para? Me comentaban las chicas ya cuando llevan a aplicar el proyecto en la primaria que hubo incluso niños que entraron en conflicto con sus papás porque pues empezaron a encontrar y a cuestionar a sus papás de que eran personas que pues tenían las conductas, como les diré, para que no suene feo, más desprolijas con el cuidado del ambiente. ¿Sí? Entonces pues sí es una tarea a veces de educación, ¿no? De los niños mismos hacia los familiares. Y aquí viene un poco la búsqueda de los recursos
Si quieres vemos los recursos para que vean. Ese es un primer filtro, qué recursos pueden ser importantes y les van a servir a los usuarios del sitio para trabajar. Claro, tiene que haber un profesor o un monitor, en este caso son las alumnas que llevan el proyecto a sus prácticas, pero todo esto está en sitios web abiertos y si un profesor quiere usar el proyecto y él adaptarlo para su clase, pues adelante, ¿verdad? Está ahí en la red para quien lo guste utilizar. Ay, no veo que aparezcan los recursos, ¿por qué será? Ah, aquí están. Mira, ahí si le das un clic, como si fuera un librito, en la esquina del librito, se mueve como si fuera un librito que hojeamos, que ese es un efecto especial del sitio, que como les gusta a mis alumnos, ¿eh? Es un sitio muy lúdico. Yo les voy a decir que estos proyectos son lúdicos. Yo veo a los alumnos, que es otra cosa que he aprendido con ellos, todo esto, cómo les gusta estarlo trabajando, la estética de sus sitios, su decoración, sus efectos especiales, sus libritos, bueno, son un efecto muy, muy motivante para ellos. Y el pensar que ellos pueden generar este proyecto, que lo van a presentar y que va a quedar en la red, bueno, la verdad es esa motivación intrínseca que a veces uno no sabe por dónde generar, ¿verdad? Eso a mí me parece interesante y es cuando los he visto muy preocupaditos por cómo mejorar ortografía, redacción, porque no se les vean ahí esas faltotas terribles que en otros trabajos pues no les preocupa mucho. Entonces aquí están, aquí luego son, miren aquí, cultura ambiental en Chiapas, por cierto salió un sitio, son los materiales para trabajar, hay algunos videos que nos hablan también, ese video les enseña a hacer el mapa conceptual, ¿verdad? Porque también les pedimos, hazme un mapa, hazme un esquema, hazme un no sé qué, y bueno, sí, ¿cómo? Gracias. Entonces también se suben tanto los materiales para el tema de cómo realizar la actividad, la parte conceptual, pero apoyos también pensados en niños de ese nivel educativo para que puedan con la parte académica. Entonces, de alguna manera, si ustedes se fijan, se fomenta el contenido, que aquí en este caso son temas ambientales, con la literacidad académica y la literacidad digital. Porque si no unimos todo esto, si esto no va en una sola pieza, pues no funciona, ¿verdad? Eso es también algo que yo creo que hemos aprendido mucho en estos proyectos. Ahí se explica qué es una web quest, aquí les ayudan a realizar su cómic. Hay otro material para que se entienda qué es el lenguaje del cómic. Fíjense que eso también a mí me parece muy interesante. Los alumnos, a los chicos, tanto a mis alumnos como luego a los chicos con los que van con estos proyectos, sí les gusta leer. Fíjense que tenemos esa mala impresión de que al alumno no le gusta leer. Sí le gusta leer, pero le gusta leer cosas que le generen sentido, que sean motivantes, que sean interesantes, asociadas a los proyectos que están realizando. Cuando eso sucede, por supuesto que les gusta leer y sí les gusta escribir si los impulsamos a escribir. Aquí en estos proyectos la filosofía es que aprendan diferentes lenguajes para la comunicación, porque un lenguaje de mis alumnos es el que logran en la clase, en la teoría, el estilo APA, el habla de los psicólogos, pero otro lenguaje es el de los productos para sus usuarios, ahí no les van a poder hablar como artículo de investigación, ¿verdad? Y otro lenguaje es el que tienen que fomentar en los niños. ¿Sí? A los niños, cuando ya se probó este proyecto, encantados con hacer un cómic en el que ellos hablaran sobre cómo cuidar el ambiente. ¿Sí? Esas son las tareas que a ellos les gustan y fíjense que ahí pues es todo un manejo, todo un trabajo para el desarrollo de una escritura auténtica, ¿verdad? Y eso es lo que creo que tendríamos que buscar. Aquí son las propias alumnas, ellas se hacen sus videos explicándoles a los niños las tareas, ¿sí? Y todo pues lo hacen con sus teléfonos, sus recursos que tienen a mano. Aquí también ese es otro principio de todos estos proyectos. Todo es software libre, nosotros no podemos ni queremos pagar, ni tenemos posibilidad de pagar licencias de nada. Todo es con los aparatos que tenemos, con las carencias que tenemos, pues luego ahí le buscamos y algún proyecto nos da algo, pero no tenemos recursos sofisticados ni laboratorios de producción de nada, ¿no? Todo es con lo que podemos hacer en nuestro espacio educativo y bueno, pues afortunadamente pueden subir muchas cosas a la red y a los sitios que tenemos. Utilizan este que es Pixton, hay otros para crear cómics, este es muy sencillito de
pues igual con el ratón arrastramos los elementos y vamos creando el cómic, ¿verdad? Y bueno, pues así se hace la explicación de procesos y recursos para trabajar cada una de las tareas. Se los enseño porque muchas veces le pedimos al alumno productos, pero no le decimos el qué ni el cómo. Hazme un mapa conceptual, pues como lo entiendas, como lo puedas, con los recursos que te agencies. Unos lo harán mejor, otros no. Aquí la idea es ir modelando en ellos esos recursos y aportándoles materiales. Ellos pueden y tienen que buscar, aparte de lo que se les da, algún otro link o algún otro material que sea de interés y que sea valioso para poder trabajar con su proyecto. ¿Sí? Bueno, y a lo mejor si quieres, pues nada más vemos qué será la parte de evaluación, que me gustaría que se viera un poquito y ya con eso cierro. Tú aquí dime, Jesús, ya estamos, ¿verdad? Sí, sí, todavía puedo cerrar un poco. Si quieren, vámonos a evaluación. Miren, aquí está una rúbrica en la que es para evaluar los productos obtenidos en las tareas, ¿no? Con el que es el compromiso con el ambiente, con lo que es mi mapa conceptual, con lo que es la lista de lo que yo hago con mi familia en torno al manejo de los desechos y la basura, y mi cómic. La filosofía y los textos van mucho en la dirección de las 3 R's, que ya ustedes conocen, ¿no? Recicla, reduce y reusa. ¿Sí? De hecho, la tabla que generan ellos en casa, después la interpretan en esos términos. ¿Sí? Reciclamos, reusamos y ¿qué reducimos? ¿Sí? Con los chicos. Bueno, pues si quieren, todo lo pueden también descargar y les insisto, pues son proyectos que están en la red. Ya si a los alumnos les interesa, a mis alumnos, pues pueden continuar con estos proyectos, mejorándolos, haciendo servicio social, pidiendo validación de expertos, haciendo ya una investigación más en serio, que eso es posible, pero por lo menos todos en el semestre académico generan este proyecto y lo están trabajando en sus escenarios. Igual que les comenté el de las campañas de animación sociocultural, hubo otras muy bonitas de animación a la lectura, otros era para revalorar la tarea y la labor del profesor, había otra campaña de animación que era que esa es la animación sociocultural en sentido estricto, rescatar un camellón que estaba enfrente de un preescolar tirado y lleno de basura, para organizar a los vecinos en el área y convertir el camellón en un espacio recreativo para los niños del preescolar, y etcétera, etcétera, ¿no? Un poco para una idea de los proyectos. Y ya solo cierro con la entrada del otro sitio, Sergio, que te había pedido que fueras tan amable. Ojalá lo puedan ver después, que es un proyecto que se está generando. Esta es la versión en España, es un proyecto de la Comunidad Europea, para que vean ustedes un poco hacia dónde van las tendencias de lo que se llama el aprendizaje actualmente, con esta nueva ecología del aprendizaje. Este es un proyecto en el que inicia con un trabajo de investigación. Yo tengo muy presente que alguna vez me gustó mucho cuando Toña Candela dijo, es que para intervenir primero tenemos que conocer, ¿verdad? Y este proyecto, la primera etapa es conocer. ¿Cuáles son esas experiencias en lo cotidiano, en el día a día de nuestros niños, en su encuentro con la ciencia? En los museos, en la calle, en sus casas, fíjense, hasta en las fotos, sus parques de juegos, en las actividades lúdicas que ellos realizan, eso que les están aportando o enseñando, o qué potencial podrían tener para hacerlos a ellos entender el conocimiento científico. ¿Sí? Ahí es indagar qué sucede con los niños. Y la segunda etapa del proyecto es recuperar, construir experiencias de aprendizaje, muy en la dinámica de lo que les he estado comentando, para poder recuperar ese encuentro de la educación formal e informal, para promover mejores aprendizajes hacia la ciencia. En el proyecto, pues tanto van a aparecer, por supuesto, aprendizajes significativos, como todo eso que ustedes en el campo de la ciencia llaman las preconcepciones o las concepciones erróneas acerca del conocimiento. Sobre ambas cosas, ¿verdad?, se tiene que trabajar, pero lo que a mí me parece interesante resaltar,
pues es que es ese buscar el impacto de medios, tecnologías, experiencias cotidianas, escenarios no solo estrictamente escolares, para tratar de pensar escenarios y ambientes pues cada vez más mixtos, por decirlos de alguna manera, para acercar a los alumnos al conocimiento en ciencias. Y bueno, pues aquí lo dejo, ya hay muchas cosas que platicar, pero mejor los escuchamos a ustedes. Muchas gracias.